El Príncipe no es un libro largo. Se lee en una tarde. Se digiere en una vida. Maquiavelo lo escribió con la precisión de un cirujano y la urgencia de quien sabe que el tiempo se le escapa. No hay adornos, no hay digresiones, no hay concesiones a la galería. Cada frase es un golpe, cada capítulo una lección, y todas esas lecciones giran alrededor de una idea central que ningún otro pensador se había atrevido a formular con tanta claridad. El poder tiene reglas. No son reglas morales, no son reglas religiosas, no son reglas jurídicas. Son reglas prácticas. Son las reglas que realmente determinan quién manda y quién obedece. Y Maquiavelo las escribió todas. La primera regla es la más famosa y la más incomprendida. Es mejor ser temido que amado. Pero ya hablamos de eso. La segunda regla es igual de importante y mucho menos citada. Un príncipe no debe apartarse del bien si puede, pero debe saber entrar en el mal si es necesario. No se trata de ser malvado por placer. Se trata de saber que el mundo no siempre te permite ser bueno. Llega un momento en que tienes que elegir entre tu conciencia y tu supervivencia. Y Maquiavelo te dice que si eliges tu conciencia perderás ambas cosas. Porque un príncipe muerto no puede proteger a nadie. Un príncipe derrocado no puede hacer el bien. La moral es un lujo que solo pueden permitirse los que ya están a salvo. Los que están en peligro necesitan otra cosa. Necesitan eficacia. La tercera regla es más sutil. Las ofensas deben hacerse todas juntas. Los favores deben hacerse poco a poco. Maquiavelo observó que el ser humano olvida rápido los beneficios, pero recuerda eternamente las afrentas. Si tienes que castigar a alguien, hazlo de una vez. Que el golpe sea rápido, contundente y definitivo. Así el miedo se concentra en un momento y luego se disipa. Pero los favores, las recompensas, las concesiones deben administrarse con cuentagotas, porque el ser humano se acostumbra rápido a lo bueno. Si le das todo de golpe, mañana querrá más. Si le das poco a poco, siempre estará agradecido, y siempre querrá seguir recibiendo. Es una regla de psicología básica que los grandes líderes han aplicado durante siglos sin que nadie se diera cuenta. Maquiavelo simplemente la escribió. La cuarta regla es todavía más cínica. Un príncipe debe rodearse de ministros competentes, pero nunca debe dejar que brillen más que él. El consejero que acumula demasiado poder se convierte en una amenaza. El colaborador que se vuelve demasiado popular se convierte en un rival. El arte de delegar sin desaparecer es uno de los más difíciles de dominar. Maquiavelo recomienda elegir a los mejores, escucharlos con atención, pero tomar siempre la decisión final en soledad. Porque el poder compartido es poder diluido, y el poder diluido es poder perdido. La quinta regla es la más estratégica de todas. Hay tres tipos de inteligencia política. La primera entiende por sí misma. Es la inteligencia del genio. La segunda entiende lo que otros le explican. Es la inteligencia del alumno aplicado. La tercera no entiende ni por sí misma ni por otros. Es la inutilidad absoluta. Maquiavelo sabía que él pertenecía a la primera categoría. Y también sabía que eso no le garantizaba el éxito. Porque la inteligencia sin poder es como un motor sin ruedas. Mucho ruido, pero no avanza. La inteligencia necesita poder para actuar. Y el poder no siempre está en manos de los más inteligentes. A veces está en manos de los más astutos, de los más ricos, de los más despiadados. Esa es la tragedia de la política. La sexta regla cierra el círculo. La fortuna es mujer. Es necesario golpearla y zarandearla para tenerla sumisa. Esta frase ha sido malinterpretada como una apología de la violencia contra las mujeres. No lo es. Es una metáfora. La fortuna, el azar, la suerte, es voluble. Favorece a los audaces. Abandona a los tímidos.
Si te quedas quieto esperando que la suerte venga a ti, te quedarás esperando para siempre. Hay que salir a buscarla, forzarla, provocarla. El audaz crea sus propias oportunidades. El prudente espera y muere esperando. Maquiavelo había visto a Borgia cabalgar hacia la fortuna como un jinete salvaje. Y había visto a Florencia esperar sentada mientras el enemigo se acercaba. Sabía de qué hablaba. Estas 6 reglas forman el esqueleto de El Príncipe. No son una lista exhaustiva. Hay muchas más. Pero estas 6 resumen la filosofía que Maquiavelo quiso transmitir. No escribió para hacer amigos. No escribió para quedar bien. Escribió para salvar a Florencia, aunque Florencia no quisiera ser salvada. Y mientras pasaba las noches en vela, perfeccionando cada frase, no podía imaginar que aquellas reglas sobrevivirían a todos los príncipes de su tiempo. Que serían leídas por Napoleón, por Richelieu, por Churchill, que serían discutidas en las universidades de todo el mundo, que se convertirían en el manual secreto de todos los que aspiran al poder. Y sin embargo, allí estaba él, en su casa de campo, con la vela a punto de apagarse y la pluma arañando el papel, escribiendo para un lector que tardaría 500 años en comprenderlo del todo. Durante más de 1000 años el pensamiento político europeo había girado alrededor de una premisa incuestionable. El buen gobernante debía ser un hombre virtuoso. Debía ser piadoso, honesto, compasivo, justo. Debía gobernar según los principios de la moral cristiana y si se apartaba de ellos, estaba condenado al fracaso y a la condenación eterna. Esta idea no era discutida por nadie. La repetían los teólogos en sus púlpitos, los filósofos en sus tratados, los propios reyes en sus discursos. Era el fundamento sobre el que se asentaba todo el edificio político de Occidente. Y Maquiavelo lo demolió en menos de 100 páginas. No lo hizo con rabia ni con resentimiento. Lo hizo con la frialdad de quien ha visto demasiado como para seguir creyendo en cuentos de hadas. Años de misiones diplomáticas le habían mostrado una realidad muy distinta a la que predicaban los libros. Los gobernantes que triunfaban no eran los más virtuosos, eran los más astutos, los más despiadados, los que mejor sabían adaptarse a las circunstancias. Los que seguían al pie de la letra los mandamientos morales terminaban derrocados, exiliados o muertos. No porque Dios los castigara, sino porque sus enemigos no eran tan escrupulosos como ellos. El escándalo no fue menor por ser verdad, al contrario, fue mayor, porque Maquiavelo no se limitó a describir la realidad. Dio un paso más y extrajo una conclusión demoledora. Si la virtud no garantiza el éxito político, entonces la moral no es una guía útil para gobernar. Puede ser deseable en la vida privada, puede ser admirable en el individuo, pero en la política es un obstáculo. Un príncipe que se aferra a sus principios morales cuando el reino está en juego, no es un santo, es un irresponsable, porque está anteponiendo la pureza de su alma a la seguridad de su pueblo. Y eso, dice Maquiavelo, no es virtud, es egoísmo disfrazado de nobleza. Para entender la magnitud de esta ruptura, hay que imaginar el contexto. Estamos en 1513. Hace apenas unas décadas que Savonarola, un monje fanático, había tomado Florencia en nombre de Dios y la había convertido en una teocracia donde se quemaban obras de arte por considerarlas pecaminosas. Terminó él mismo en la hoguera, demostrando que la virtud sin poder es un billete de ida al cadalso. Maquiavelo lo había visto con sus propios ojos. Savonarola era un hombre bueno, un hombre piadoso, un hombre que quería purificar Florencia. Y Florencia lo devoró. Porque la bondad sin astucia es una debilidad. Porque la fe sin estrategia es una condena. Porque el mundo no está diseñado para recompensar a los justos, sino a los fuertes. Esa es la lección que Maquiavelo aprendió y que ningún otro se atrevió a escribir.
La moral es una ilusión, no porque no exista, sino porque no sirve para gobernar. Sirve para la conciencia individual, para la vida familiar, para la salvación del alma, si es que crees en ella. Pero en la política, lo que importa no es lo que está bien. Lo que importa es lo que funciona. Y lo que funciona a veces es mentir, a veces es manipular, a veces es castigar con dureza. Negarlo es negar la realidad. Y negar la realidad es el primer paso hacia la derrota. Esta separación entre ética y política es probablemente la contribución más revolucionaria de Maquiavelo al pensamiento occidental. Antes de él, la política era una rama de la moral. Después de él, la política se convirtió en una ciencia autónoma, con sus propias reglas y sus propios criterios de éxito. No es que Maquiavelo celebrara la inmoralidad. Es que entendió que la política opera en un terreno donde la moral convencional no alcanza. Un cirujano no es malvado por cortar carne humana. Está haciendo lo necesario para salvar al paciente. Del mismo modo, un gobernante no es malvado por tomar decisiones difíciles. Está haciendo lo necesario para salvar al Estado. Y salvar al Estado es la prioridad absoluta. Porque sin Estado no hay leyes, no hay orden, no hay paz. Sin Estado volvemos a la guerra de todos contra todos. Sin Estado, la moral se vuelve imposible, porque no hay quien la proteja. Esa fue la provocación definitiva de Maquiavelo. No dijo que el bien no importa. Dijo que el bien no puede existir sin el poder que lo defienda. Y que el poder tiene sus propias reglas, distintas de las reglas del bien. Si quieres hacer el bien en política, tienes que aprender primero las reglas del poder. Si no, serás aplastado por los que sí las conocen. Y entonces no podrás hacer ningún bien, ni a ti mismo, ni a nadie. Maquiavelo terminó El Príncipe en 1513. Lo revisó, lo pulió, lo copió con su propia mano, en un manuscrito cuidadosamente preparado. Luego lo envió a Lorenzo de Medici con una carta de dedicatoria que es una obra maestra de humildad estratégica. En esa carta, Maquiavelo se presenta como un hombre insignificante, un pobre exiliado que no tiene nada que ofrecer salvo su conocimiento. Le dice a Lorenzo que el mejor regalo que puede hacerle es este pequeño libro, donde ha condensado todo lo que ha aprendido sobre el arte de gobernar. Y se lo ofrece como quien ofrece un plato de comida a un rey. Sin orgullo, sin exigencias, sin condiciones. La respuesta fue el silencio. Lorenzo de Medici ni siquiera acusó recibo. No sabemos si llegó a leerlo, si lo hojeó por encima, si algún secretario lo apartó antes de que llegara a sus manos. Lo único que sabemos es que el libro no provocó ninguna reacción en la corte de los Medici. El tratado político más importante del Renacimiento fue recibido con una indiferencia absoluta. Y Maquiavelo se quedó esperando una respuesta que nunca llegó. La frustración tuvo que ser devastadora. Lo había perdido todo por servir a Florencia. Lo habían torturado, humillado, exiliado. Y ahora que ofrecía a sus nuevos gobernantes el fruto de su inteligencia, el manual definitivo para conservar el poder, le respondían con un desprecio silencioso. Era como gritar en una habitación vacía, como encender una antorcha en medio de una tormenta, como sembrar en tierra estéril. En una carta a su amigo Francesco Vettori, Maquiavelo confesó su desesperación con palabras que todavía hoy duelen. La suerte, escribió, me ha reducido a una condición tan humilde que ni siquiera merezco que me respondan. Y sin embargo, no podía dejar de escribir, porque escribir era lo único que le quedaba. Lo curioso es que El Príncipe no fue el único libro que escribió en esos años. De hecho, ni siquiera era el que más le importaba. Mientras trabajaba en ese manual breve y explosivo, también estaba escribiendo una obra mucho más extensa y ambiciosa. Los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Un análisis profundo de la República Romana
de sus instituciones, de sus virtudes y de sus errores. Allí Maquiavelo no habla de príncipes, sino de ciudadanos. No habla de tiranos, sino de leyes. No defiende el poder absoluto, sino el equilibrio institucional. Es un libro republicano, escrito por un hombre al que todos acusaban de defender la tiranía. Y sin embargo, es coherente con El Príncipe. Porque Maquiavelo no era un ideólogo, era un pragmático. Creía que cada forma de gobierno tiene su momento y sus circunstancias. Un principado fuerte es necesario cuando el orden se ha derrumbado. Una república libre es deseable cuando las condiciones lo permiten. Lo importante no es la forma, sino la eficacia. Lo importante no es el sistema, sino la supervivencia del Estado. Pero nada de esto interesaba a sus contemporáneos. Maquiavelo intentó por todos los medios regresar a la vida pública. Escribió cartas a sus amigos influyentes. Compuso poemas para halagar a los poderosos. Incluso escribió una obra de teatro, La Mandrágora, que se representó con éxito en Florencia. La gente reía con sus chistes, pero nadie le ofrecía un cargo. Era como si su nombre estuviera maldito, como si el simple hecho de asociarse con él fuera peligroso. Y probablemente lo era. Los Medici no toleraban a los antiguos servidores de la República. Mantenían a Maquiavelo con vida porque ya no representaba una amenaza, pero tampoco le concederían jamás la dignidad de volver a servir. Pasaron los años. El exilio se convirtió en una condena perpetua. Maquiavelo envejeció en su casa de campo, mientras Florencia seguía su curso sin él. Y El Príncipe permaneció inédito, guardado en algún cajón, olvidado por quien lo recibió y desconocido para el resto del mundo. Solo después de su muerte, en 1532, el libro fue publicado por un impresor de Roma. Para entonces, Maquiavelo ya no estaba vivo para verlo. El libro que cambiaría la historia comenzó su andadura cuando su autor ya era polvo. Y esa es quizás la mayor ironía de todas. Maquiavelo murió creyendo que había fracasado, que sus palabras se las llevaría el viento, que su nombre desaparecería sin dejar huella. No podía imaginar que 500 años después, sus reglas seguirían siendo leídas, discutidas, amadas y odiadas. Que su pequeño libro se convertiría en una obsesión para reyes y revolucionarios. Que su fantasma recorrería los pasillos del poder, mucho después de que los Medici fueran olvidados. La historia le tenía reservada una venganza que él nunca llegó a saborear, para bien o para mal. Maquiavelo no solo escribió El Príncipe. En sus años de exilio, mientras esperaba en vano una carta que nunca llegaba, produjo una obra tan vasta y tan variada que cuesta creer que saliera de una sola mente. Escribió sobre política, sobre historia, sobre guerra, sobre teatro, sobre poesía, como si el silencio al que lo habían condenado hubiera abierto una compuerta que ya no podía cerrarse, como si todas las palabras que había callado durante sus años de diplomático estallaran ahora en un torrente imparable. Los discursos sobre la primera década de Tito Livio fueron su obra más extensa. Un libro que no habla de príncipes, sino de repúblicas, donde Maquiavelo analiza con admiración el sistema romano, sus cónsules, su senado, sus tribunos de la plebe. Allí defiende algo que sorprendería a quienes solo lo conocen por El Príncipe. Defiende que el pueblo es mejor guardián de la libertad que los nobles, que las repúblicas bien organizadas son más estables que los principados, que el conflicto entre clases sociales no es una enfermedad, sino un síntoma de salud política, porque del choque de intereses nacen leyes que protegen a todos, y de la libertad de disentir nace la grandeza de las naciones. Era un Maquiavelo distinto al que todos creen conocer, un Maquiavelo que amaba la libertad, aunque sabía que la libertad no siempre es posible, un Maquiavelo que prefería las leyes a los hombres, aunque entendía que a veces hacen falta hombres fuertes para restaurar las leyes. Un Maquiavelo que no era cínico, sino realista,
que no adoraba el poder, sino que lo estudiaba, y que estudiándolo descubrió verdades que todavía hoy resultan difíciles de aceptar. Luego escribió El arte de la guerra, un tratado militar donde defendió algo que hoy parece obvio, pero que en su época era una herejía: que los estados deben tener ejércitos propios formados por sus propios ciudadanos. Nada de mercenarios, nada de soldados que luchan por dinero y se venden al mejor postor. Solo un pueblo armado puede ser libre. Solo un ciudadano que defiende su tierra lucha de verdad. Los mercenarios no tienen patria, no tienen lealtad, no tienen honor. Hoy te sirven a ti, mañana a tu enemigo. Maquiavelo lo había visto demasiadas veces en Italia. Ciudades enteras perdidas, porque los capitanes mercenarios decidieron cambiar de bando en medio de la batalla. Por eso, insistió tanto en crear una milicia florentina. Y aunque su proyecto fracasó por la caída de la República, sus ideas sobrevivieron en las páginas de ese libro que los militares europeos leyeron durante siglos. Pero quizás su obra más sorprendente fue La Mandrágora, una comedia teatral que se representó con gran éxito en Florencia. Nadie esperaba que el autor de El Príncipe escribiera una obra de teatro, y menos aún que escribiera algo tan divertido, tan irreverente, tan lleno de humor negro. La Mandrágora cuenta la historia de un joven que quiere seducir a una mujer casada, y para conseguirlo, urde un plan tan ingenioso como inmoral. El marido es engañado, la mujer es seducida, el amante triunfa, y al final, todos quedan contentos. Una comedia sobre la manipulación y el engaño, escrita por el hombre que mejor entendía esos mecanismos. Como si Maquiavelo se riera de sí mismo y de sus propias teorías. Como si después de haber diseccionado el poder con frialdad quirúrgica, quisiera recordarnos que la vida también es risa, también es juego, también es teatro. En sus últimos años, Maquiavelo fue aceptando poco a poco su destino. No volvería a ser canciller, no volvería a sentarse frente a reyes ni a redactar tratados de paz. Su papel en la historia sería otro. Sería el hombre que escribió lo que nadie quería leer. El hombre que dijo en voz alta lo que todos susurraban en privado. El hombre que pagó con el exilio y la pobreza el precio de decir la verdad. Pero no se arrepintió. En sus cartas de esos años hay una serenidad extraña, como si hubiera hecho las paces con su fracaso, como si supiera, de alguna manera, que el tiempo le daría la razón. No llegó a verlo, murió antes, pero sus palabras ya estaban sembradas, y la cosecha sería abundante. El 21 de junio de 1527, Niccolò Machiavelli murió en Florencia. Tenía 58 años. No murió en un campo de batalla, no murió en una mazmorra, no murió ajusticiado por sus enemigos. Murió en su cama, rodeado de su esposa Marietta y de sus hijos, en una casa modesta que no era la suya, porque la suya estaba en el campo. Murió como mueren los hombres comunes, en silencio, sin testigos ilustres, sin discursos ni honores. El hombre que había entendido el poder como nadie, se apagó sin poder alguno. Las causas de su muerte no están del todo claras. Algunos dicen que fue una peritonitis. Otros hablan de una úlcera perforada. Lo cierto es que llevaba días con fuertes dolores abdominales y que los médicos de la época poco pudieron hacer. Murió como se moría en el siglo XVI, sin anestesia, sin diagnósticos precisos, sin más remedio que la resignación y la oración. Pero hay una leyenda sobre sus últimas horas que merece ser contada. Una leyenda que probablemente no es cierta, pero que refleja tan bien su personalidad que debería serlo. Dicen que en su lecho de muerte, Maquiavelo contó un sueño a sus hijos. En ese sueño veía dos filas de personas. A un lado, un grupo de harapientos, sucios, descalzos.
Eran los santos y los bienaventurados que iban camino al cielo. Al otro lado un grupo de hombres vestidos con togas, discutiendo animadamente sobre filosofía y política. Eran los sabios de la antigüedad, Sócrates, Platón, Tito Livio. Y Maquiavelo dijo a sus hijos que prefería ir al infierno con los segundos que al cielo con los primeros, porque en el cielo estaría aburrido toda la eternidad, y en el infierno podría seguir discutiendo sobre política. La anécdota es casi con toda seguridad apócrifa, pero sobrevivió porque captura algo esencial. Maquiavelo fue hasta el final un hombre que prefería la verdad al consuelo, el conocimiento a la fe, la discusión al dogma, y esa actitud ante la vida fue la misma que plasmó en sus libros. No escribió para agradar, escribió para entender, y murió sin saber si alguien entendería lo que él había entendido. Su funeral fue discreto. Lo enterraron en la Basílica de Santa Cruz en Florencia, el mismo lugar donde yacen Miguel Ángel, Galileo y otros grandes italianos. Pero en aquel momento su tumba no tenía nada de especial. Una lápida sencilla, casi anónima. Pasaron décadas antes de que alguien pensara en honrar su memoria con un monumento. Y cuando por fin lo hicieron, en el siglo XVIII, escribieron en su epitafio una frase que resume el misterio de su legado. Ningún elogio es digno de este nombre. Tanto nombre, tanto ningún elogio. No hay palabras que puedan hacer justicia a este nombre. Y sin embargo su nombre estaba a punto de recorrer el mundo. Porque Maquiavelo murió en el olvido, pero no permaneció en él. En los meses posteriores a su fallecimiento, su obra comenzó a circular de mano en mano. Primero fueron copias manuscritas, luego ediciones impresas. El Príncipe se publicó en Roma en 1532, con autorización papal. Paradójicamente el mismo libro, que acabaría en el índice de libros prohibidos, empezó su andadura con el visto bueno de la Iglesia. No duraría mucho esa luna de miel. A medida que el libro se leía y se discutía, empezaron a alzarse voces escandalizadas. ¿Cómo era posible que alguien defendiera que el fin justifica los medios? ¿Cómo era posible que alguien aconsejara a los príncipes ser temidos en lugar de amados? ¿Cómo era posible que alguien separara la política de la moral con esa frialdad? Maquiavelo ya no estaba para defenderse, y quizás fue mejor así, porque su fantasma se volvió más poderoso que su persona. Ya no era un diplomático caído en desgracia, era un símbolo. El símbolo de todo lo que la política tiene de oscuro, de calculador, de despiadado. Su nombre se convirtió en un adjetivo, maquiavélico. Y a partir de ese momento, dejó de ser un hombre para convertirse en un mito. El mito que todavía hoy nos persigue. Hay una diferencia entre morir y desaparecer. Maquiavelo murió en 1527, pero no desapareció. Su fantasma empezó a recorrer Europa casi de inmediato. Primero fueron los lectores curiosos que conseguían copias manuscritas del Príncipe y las pasaban en secreto como quien pasa un objeto prohibido. Luego fueron los impresores que vieron el potencial comercial de un libro que provocaba tanto escándalo. En pocos años la obra del florentino estaba en todas partes, y en ninguna. Se leía, pero no se citaba. Se comentaba, pero no se admitía. Tener un ejemplar de Maquiavelo era como tener un frasco de veneno. Peligroso, fascinante, adictivo. Lo más curioso es que el fantasma de Maquiavelo no se parecía del todo al Maquiavelo real. El fantasma era más oscuro, más siniestro, más simplificado. Era la caricatura de un pensador complejo. El Maquiavelo real había escrito sobre repúblicas, sobre libertad, sobre leyes. El fantasma solo repetía una frase que ni siquiera aparece textualmente en su obra. El fin justifica los medios. Esa frase resumía todo lo que la gente quería odiar de él. Era fácil de recordar, fácil de condenar, fácil de atribuir a un autor al que casi nadie había leído entero. Y así, el pensamiento de Maquiavelo quedó reducido a un eslogan. Un eslogan que ni siquiera era suyo.
Pero los fantasmas no necesitan ser fieles al original. Los fantasmas necesitan ser útiles. Y el fantasma de Maquiavelo fue muy útil durante los siglos siguientes. Cada vez que un rey justificaba una guerra con argumentos cínicos, alguien susurraba el nombre de Maquiavelo. Cada vez que un cortesano traicionaba a un rival, alguien recordaba sus consejos. Cada vez que un ministro tomaba una decisión cruel pero eficaz, alguien lo acusaba de maquiavélico. El adjetivo se volvió más famoso que el sustantivo, y el sustantivo se volvió más famoso que el hombre. En Francia, la reina Catalina de Medici fue acusada de seguir las enseñanzas de su compatriota, Florentino, para justificar la masacre de San Bartolomé. En Inglaterra, los dramaturgos isabelinos convirtieron a Maquiavelo en un personaje de teatro, un villano que aparecía en escena para susurrar consejos perversos al oído de los protagonistas. Shakespeare lo menciona en Enrique VI como el asesino de confianza. Marlowe lo pone como prólogo de una de sus obras. El Maquiavelo de ficción se comió al Maquiavelo real, y el mundo se olvidó de que aquel hombre había sido un diplomático honesto, un patriota florentino, un escritor brillante. Solo quedó el mito. Pero los mitos tienen una ventaja: sobreviven. Y el mito de Maquiavelo sobrevivió mientras otros pensadores políticos caían en el olvido. Porque el mito tocaba una fibra profunda. Hablaba de algo que todos intuían, pero nadie quería admitir: que el poder no funciona como nos gustaría, que la política tiene una lógica propia que a veces choca con la moral, que los líderes no siempre son lo que parecen, y que sería mejor entender cómo funciona el mundo real en lugar de refugiarse en ilusiones. El fantasma de Maquiavelo se instaló en el imaginario europeo y ya nunca se fue. Cada generación lo reinterpretó a su manera. Unas veces como un cínico peligroso, otras como un realista valiente, unas veces como un defensor de la tiranía, otras como un amante de la libertad que simplemente describía lo que veía. Pero nunca fue ignorado, porque los fantasmas que dicen verdades incómodas son los más difíciles de exorcizar. Y Maquiavelo había dicho demasiadas verdades como para que lo dejaran descansar en paz. En 1559, el Papa Pablo IV tomó una decisión que cambiaría la historia de la lectura en Occidente. Creó el Índice de Libros Prohibidos, una lista oficial de obras que ningún católico podía leer, poseer, imprimir o vender bajo pena de excomunión. Era un intento desesperado de la Iglesia por controlar las ideas en una época en que la imprenta había vuelto imposible ese control. La tinta corría más rápido que los sensores, y había que poner puertas al campo. Entre los primeros autores que ingresaron en aquella lista infame, figuraba un nombre que destacaba por encima de todos: Niccolò Machiavelli. Todas sus obras fueron prohibidas. No solo El Príncipe, también los discursos, también El arte de la guerra, también sus comedias, también sus poemas. La Iglesia no quería que los fieles leyeran ni una sola línea de aquel florentino maldito. La prohibición tuvo un efecto inmediato y paradójico. Como suele ocurrir con todo lo que se prohíbe, las obras de Maquiavelo se volvieron más deseadas que nunca. El índice funcionó como una campaña publicitaria involuntaria. Todo el mundo quería saber qué decía aquel libro que la Iglesia consideraba tan peligroso. Estudiantes, comerciantes, nobles, clérigos, todos buscaban ejemplares de contrabando. Se imprimían ediciones clandestinas en Holanda y Suiza. Se escondían dentro de libros de oraciones. Se cruzaban fronteras en dobles fondos de carruajes. Leer a Maquiavelo se convirtió en un acto de rebeldía intelectual. Y la rebeldía intelectual siempre tiene buen marketing. Los jesuitas fueron los primeros en organizar una ofensiva intelectual contra el difunto secretario florentino. Escribieron refutaciones, sermones, tratados enteros dedicados a demostrar que Maquiavelo estaba equivocado. Pero al hacerlo cometieron un error de cálculo. Para refutar a Maquiavelo tenían que citarlo.
y para citarlo tenían que leerlo, y al leerlo, muchos quedaban fascinados sin atreverse a admitirlo, como quien va a un exorcismo y termina poseído. El caso más famoso fue el del cardenal Reginald Pole, que acusó a Maquiavelo de haber escrito con el dedo de Satanás. Una frase tan impactante que se volvió viral siglos antes de que existiera Internet. Pero al decir eso, el cardenal estaba reconociendo la potencia del libro, porque nadie dedica tanto esfuerzo a combatir algo que no tiene valor. Si Maquiavelo fuera un autor mediocre, lo habrían ignorado. Pero no era mediocre, era peligroso, y por eso había que silenciarlo. En 1572, la masacre de San Bartolomé en París desató una ola de indignación en toda Europa. Miles de protestantes fueron asesinados en las calles por orden de la corona francesa. Los panfletos de la época acusaron inmediatamente a Maquiavelo de haber inspirado aquella barbarie. Catalina de Medici, la reina madre, era florentina. Había leído a Maquiavelo. Ergo, Maquiavelo era el culpable. La lógica era tan simple como falaz, pero funcionó. El nombre de Maquiavelo quedó asociado para siempre con la crueldad de Estado, con la traición, con la sangre, y así nació la leyenda negra. Lo que casi nadie sabía es que Maquiavelo no había escrito El Príncipe para justificar masacres. Lo había escrito para advertir a los gobernantes de que el poder sin control conduce al desastre, que un príncipe que oprime a su pueblo está cavando su propia tumba, que el temor sin odio es un equilibrio difícil pero necesario, que la crueldad mal administrada provoca rebeliones. Pero esos matices se perdieron en medio del ruido, porque es más fácil condenar que comprender. Y el mito del Maquiavelo diabólico era demasiado útil para abandonarlo. Durante más de 3 siglos, sus obras permanecieron oficialmente prohibidas para los católicos. Pero el tiro le salió a la Iglesia por la culata, porque mientras Maquiavelo estuviera prohibido, seguía siendo peligroso, y mientras siguiera siendo peligroso, seguía siendo leído. La prohibición no mató sus ideas, las mantuvo vivas, ocultas, palpitantes, como brasas bajo la ceniza, esperando el viento adecuado para volver a arder. Mientras la Iglesia prohibía sus libros y los moralistas lo convertían en un demonio, algo mucho más interesante estaba ocurriendo en las cortes de Europa. Los poderosos leían a Maquiavelo a escondidas. Lo leían con atención. Lo subrayaban. Lo anotaban en los márgenes. Y luego lo aplicaban sin admitirlo jamás en público. Porque una cosa era condenar a Maquiavelo desde el púlpito, y otra muy distinta era gobernar un país. Y para gobernar un país, sus consejos resultaban extraordinariamente útiles. El cardenal Richelieu, el hombre que convirtió a Francia en la primera potencia europea, tenía un ejemplar de El Príncipe en su biblioteca personal. Lo había leído con tanta atención que sus propias máximas políticas parecen sacadas directamente de sus páginas. La razón de Estado, ese concepto que Richelieu convirtió en doctrina, es hija directa del pensamiento maquiaveliano. La idea de que el interés del Estado está por encima de la moral privada, de que un gobernante debe hacer lo necesario aunque no sea agradable, de que la política tiene sus propias reglas. Todo eso está en Maquiavelo. Pero Richelieu nunca lo citó. Lo aplicó en silencio y se llevó el mérito. Catalina la Grande de Rusia también era una lectora entusiasta de Maquiavelo. La zarina que modernizó Rusia, que expandió sus fronteras, que gobernó con mano de hierro durante más de 3 décadas, escribió un manual para la educación de su nieto basado en las ideas del florentino. Le enseñó al futuro zar que un gobernante debe conocer a los hombres tal como son y no como deberían ser, que debe evitar ser odiado, aunque a veces deba ser temido, que debe rodearse de consejeros capaces
pero no dejar que lo eclipsen. Maquiavelo no podía imaginar que sus consejos terminarían educando a los zares de Rusia. Pero así fue. Federico el Grande de Prusia fue más lejos. Escribió un libro entero titulado Anti-Maquiavelo, donde pretendía refutar las tesis del florentino. Lo escribió cuando era un joven príncipe idealista que todavía creía en la bondad humana. Luego subió al trono, gobernó Prusia, hizo la guerra, conquistó territorios, y se convirtió en uno de los monarcas más maquiavélicos de su tiempo. Su anti-Maquiavelo quedó como una curiosidad juvenil. La realidad le había enseñado lo que Maquiavelo ya sabía. Entre el ideal y la práctica hay un abismo. Y que ese abismo se cruza con decisiones difíciles que ningún tratado de moral puede resolver. Napoleón Bonaparte también leyó a Maquiavelo. Se dice que anotó su ejemplar del Príncipe con comentarios entusiastas. Y viendo su trayectoria, no es difícil adivinar qué pasajes le gustaban más. Los que hablan de la audacia, de la fortuna, de la necesidad de golpear primero. Napoleón fue un príncipe maquiavélico llevado a escala continental, con sus aciertos y con sus errores. Porque también se cumplió en él la advertencia que Maquiavelo hacía sobre la fortuna. La suerte es voluble. Hoy te eleva, mañana te destruye. Napoleón conquistó media Europa y murió solo en una isla perdida, como Borgia, como tantos otros. Pero no solo los reyes y los emperadores leían a Maquiavelo. También lo leían los revolucionarios. Los que querían derribar el poder establecido encontraban en sus páginas un manual de estrategia. Porque Maquiavelo no enseña solo a conservar el poder, enseña a conquistarlo. Y eso interesaba a quienes partían de cero. Los líderes de la Revolución Francesa lo habían leído. Los independentistas americanos también. Incluso los padres fundadores de Estados Unidos discutieron sus ideas en los debates constitucionales. Alexander Hamilton lo citaba. John Adams lo criticaba. Thomas Jefferson lo tenía en su biblioteca. La democracia más poderosa del mundo se construyó en parte dialogando con el fantasma de un florentino, que había muerto 2 siglos antes. Y luego llegaron los dictadores. Stalin tenía a Maquiavelo en su mesilla de noche. Mussolini escribió su tesis doctoral sobre él. Hitler lo citaba en conversaciones privadas. Los tiranos del siglo XX encontraron en el príncipe una justificación para sus crímenes. O mejor dicho, encontraron lo que querían encontrar. Porque Maquiavelo nunca escribió para justificar el terror indiscriminado. Escribió para aconsejar a gobernantes legítimos, que querían proteger a sus pueblos. Pero los libros no pueden defenderse de sus lectores. Y El Príncipe fue leído por los peores hombres del siglo XX. Eso manchó su reputación más que todas las prohibiciones eclesiásticas. Porque ya no era un fantasma del Renacimiento. Ahora era un fantasma que susurraba al oído de los tiranos modernos. El siglo XX fue un laboratorio del poder. Nunca antes en la historia de la humanidad se habían concentrado tantos recursos, tantas armas, tantas vidas humanas en manos de tan pocos. Los imperios coloniales se derrumbaron, las democracias se expandieron, los totalitarismos mataron a millones. Y en medio de ese torbellino de sangre y transformación, el fantasma de Maquiavelo seguía presente. Unos lo leían para entender, otros lo leían para justificarse, y algunos, los más lúcidos, lo leían para prevenirse contra los monstruos que estaban surgiendo. Antonio Gramsci fue uno de esos lectores lúcidos. Un filósofo italiano, encarcelado por el régimen fascista de Mussolini. En su celda, con una salud quebradiza y bajo vigilancia constante, Gramsci escribió unos cuadernos que se han convertido en una de las obras más influyentes del pensamiento político del siglo XX. Y en esos cuadernos, Maquiavelo ocupa un lugar central. Pero no el Maquiavelo de los tiranos, no el consejero de príncipes. Gramsci vio algo distinto.
vio en El Príncipe un mito revolucionario, una llamada a la acción colectiva. Dijo que el príncipe moderno no podía ser un individuo, tenía que ser un partido, una organización capaz de conquistar el poder y transformar la sociedad. Maquiavelo habría sonreído ante esta interpretación. Él que tanto amaba las repúblicas, habría visto con simpatía a quien usaba sus ideas para defender la libertad y no para aplastarla. Mientras Gramsci escribía en la cárcel, en la Unión Soviética, Stalin consolidaba su poder con métodos que Maquiavelo habría reconocido al instante. La eliminación de rivales, presentada como defensa del Estado. El culto a la personalidad, construido sobre el miedo y la propaganda. La manipulación de la verdad histórica para favorecer al vencedor. Stalin no necesitaba haber leído a Maquiavelo para actuar como un príncipe maquiavélico. Pero lo había leído, y encontró en sus páginas la confirmación de lo que ya sabía. Que el poder no se comparte, se ejerce. Que los amigos de hoy pueden ser los traidores de mañana. Que la crueldad bien administrada es más eficaz que la indulgencia. La diferencia es que Maquiavelo aconsejaba la crueldad para proteger al Estado. Stalin la usó para devorarlo. Al otro lado del Atlántico, los líderes democráticos también leían a Maquiavelo. Franklin Roosevelt, Harry Truman, John Kennedy. No para imitar a los tiranos, sino para entenderlos. Porque la Guerra Fría fue sobre todo una guerra de percepciones, de estrategias, de cálculos. Cada movimiento en el tablero internacional era analizado en clave maquiavélica. ¿Qué pretende el adversario? ¿Qué está dispuesto a sacrificar? ¿Dónde está su punto débil? Los servicios de inteligencia de ambas superpotencias estudiaban a Maquiavelo, como quien estudia un manual de estrategia. No porque compartieran sus ideas sobre la moral, sino porque entendían que el adversario sí podía compartirlas, y había que estar preparado. En las universidades, el nombre de Maquiavelo experimentó una rehabilitación académica. Historiadores como Federico Chabod y filósofos como Leo Strauss dedicaron años a desmontar la leyenda negra. Demostraron que Maquiavelo era mucho más complejo de lo que el mito sugería. Que no era un cínico amoral, sino un patriota desesperado. Que no adoraba el poder, sino que lo analizaba con la frialdad de un científico. Que sus ideas republicanas eran tan importantes como sus consejos a los príncipes. Poco a poco, el fantasma empezó a parecerse más al hombre real. Pero el mito ya estaba demasiado arraigado. La palabra maquiavélico seguía siendo un insulto y un halago al mismo tiempo. Dependía de quién la pronunciara y con qué intención. El siglo XX terminó con una paradoja. Los regímenes totalitarios que habían invocado a Maquiavelo se derrumbaron. La Unión Soviética colapsó. Las dictaduras fascistas fueron derrotadas. Y sin embargo, Maquiavelo seguía ahí, porque sus ideas no pertenecen a ninguna ideología. Son anteriores a la izquierda y a la derecha, al socialismo y al capitalismo, a la democracia y al autoritarismo. Son simplemente la descripción más precisa que se ha hecho nunca de cómo funciona el poder. Y el poder, como institución humana, no ha cambiado tanto desde los tiempos de los Medici. Cambian los trajes, cambian las tecnologías, cambian las palabras. Pero las ambiciones, los miedos, las traiciones, las lealtades rotas, las máscaras, todo eso sigue intacto. Maquiavelo simplemente le puso nombre. Maquiavelo nunca vio un teléfono. Nunca imaginó Internet. No sabía lo que era un algoritmo, ni cómo funcionaba una red social. Pero si hubiera vivido en el siglo XXI, habría reconocido al instante lo que estaba ocurriendo. Porque lo que le escribió en El Príncipe sobre el manejo de las apariencias y la manipulación de las percepciones se ha convertido en el negocio más rentable del mundo. Las grandes plataformas digitales no venden productos, venden atención. Y la atención se captura
con las mismas técnicas que Maquiavelo recomendaba a los gobernantes del Renacimiento. Mostrar lo que el público quiere ver. Ocultar lo que no debe saber. Simplificar el mensaje hasta que quepa en un eslogan. Y repetirlo tantas veces que la verdad se vuelva irrelevante. La política en redes sociales es profundamente maquiavélica. No porque los políticos hayan leído a Maquiavelo, sino porque han entendido instintivamente sus reglas. Un tuit no es un discurso, es un anzuelo. Una publicación no es un programa de gobierno, es una actuación. Los líderes modernos no debaten, actúan. No argumentan, emocionan, no convencen, seducen. Y todo eso lo escribió Maquiavelo hace 500 años. Todos ven lo que aparentas. Pocos entienden lo que realmente eres. Esa frase describe mejor el funcionamiento de Instagram que 100 manuales de marketing digital. En la era de la imagen, la apariencia lo es todo. Y el que mejor controla su apariencia controla el poder. Pero hay una diferencia crucial entre el príncipe renacentista y el influencer moderno. El príncipe de Maquiavelo manipulaba por necesidad, para proteger su estado, para evitar guerras, para mantener el orden. El manipulador digital a menudo lo hace por lucro o por vanidad, sin un propósito más alto que el número de seguidores o los ingresos publicitarios. Esa diferencia de intención es la que separa al estadista del demagogo. Y Maquiavelo, que era muchas cosas, no era un demagogo. Él creía en la república, en las leyes, en el bien común. Sus consejos más duros estaban pensados para situaciones extremas, no para el día a día de la vida pública. Pero en el mundo de las redes sociales, todos los días son una situación extrema. La polémica es el combustible. El escándalo es la gasolina. La mentira es la herramienta más usada. Las noticias falsas, ese fenómeno que parece tan contemporáneo, tienen un precedente directo en las técnicas que Maquiavelo observó en la Italia del Renacimiento. Los panfletos anónimos que circulaban por Florencia, acusando a este o aquel noble de traición. Los rumores lanzados en el momento justo para desacreditar a un rival. Las medias verdades que resultaban más creíbles que la verdad completa. Todo eso existía antes de Internet, solo que ahora viaja a la velocidad de la luz y llega a millones de personas en segundos. El problema no es nuevo, lo nuevo es la escala. Maquiavelo también habría reconocido otro fenómeno, la polarización como estrategia política. Dividir para vencer, crear un enemigo común, movilizar a los propios seguidores, no a través de lo que se les ofrece, sino a través de lo que se les hace temer. El miedo mueve al mundo, escribió, y el miedo es el principal motor de las redes sociales. Miedo a perder lo que se tiene, miedo al otro, miedo al futuro. Las plataformas amplifican ese miedo porque el miedo genera engagement, y el engagement genera dinero. Es un círculo vicioso que Maquiavelo habría analizado con la frialdad de un entomólogo observando un hormiguero. ¿Qué habría hecho Maquiavelo en la era de Twitter? Probablemente dos cosas. Primero, habría estudiado las reglas del juego hasta dominarlas. Segundo, habría advertido a los suyos sobre los peligros de la manipulación masiva. Porque Maquiavelo no escribió para los manipuladores, escribió para que los manipulados dejaran de serlo. Su obra es un manual de defensa, tanto como un manual de ataque. El que conoce las reglas del poder puede usarlas, pero también puede protegerse de quienes las usan. Y en un mundo donde la manipulación se ha industrializado, esa capacidad de autodefensa es más valiosa que nunca. Leer a Maquiavelo en el siglo XXI no es un acto de cinismo, es un acto de higiene mental, una vacuna contra la intoxicación informativa, un escudo contra los encantadores de serpientes que pueblan las redes. Porque el primer paso para no ser engañado es saber que te están engañando.
y Maquiavelo te enseña a detectarlo. El poder no solo se ejerce en los parlamentos. Maquiavelo lo sabía. Por eso sus reglas se aplican tanto a un gobierno como a una empresa, tanto a un ejército como a una organización sin ánimo de lucro. Allí donde hay jerarquía, decisiones que afectan a otros, competencia por recursos escasos, hay política. Y donde hay política, hay lecciones que aprender del florentino. Los ejecutivos de las grandes corporaciones lo han entendido desde hace décadas. En los años 60, un artículo de la revista Fortune preguntaba si Maquiavelo era el mejor autor de management. La respuesta era afirmativa. Porque gestionar una empresa no es tan distinto de gobernar un principado. Hay que tomar decisiones difíciles, gestionar equipos humanos, anticiparse a los movimientos de la competencia, manejar la información con inteligencia y proyectar una imagen de fortaleza, aunque por dentro todo esté temblando. El director de una gran compañía no puede ser siempre amable. Llega un momento en que tiene que despedir a alguien, cerrar una división, imponer una reestructuración. Si antepone la simpatía personal al interés de la organización se hunde. Eso es exactamente lo que Maquiavelo explicaba a los príncipes. No se trata de ser cruel por placer. Se trata de entender que el líder tiene una responsabilidad superior. Y esa responsabilidad a veces exige acciones que en la vida privada serían reprobables. Un directivo que quiere ser amado por todos sus empleados probablemente acabará siendo despreciado por no haber sabido tomar las decisiones necesarias. En cambio, un directivo respetado, aunque no sea especialmente querido, podrá sacar adelante su empresa en momentos de crisis. Esa es la lógica del temor frente al amor aplicada al mundo corporativo. El mundo del emprendimiento también está lleno de lecciones maquiavélicas. El que funda una empresa desde cero es como un príncipe nuevo que conquista un territorio. No tiene legitimidad heredada. No tiene una base de poder establecida. Tiene que construir su autoridad desde cero. Y para eso necesita audacia, necesita astucia, necesita saber cuándo aliarse y cuándo atacar. Los grandes emprendedores tecnológicos de nuestro tiempo han aplicado las reglas de Maquiavelo casi sin saberlo. La obsesión por el control, la guerra contra los competidores, el culto a la imagen del fundador visionario. Todo eso está en El Príncipe. Steve Jobs era un maestro en el arte de proyectar una realidad distorsionada que sus empleados acababan convirtiendo en verdad. Esa capacidad de moldear la percepción ajena es puro Maquiavelo. Todos ven lo que aparentas. Pocos entienden lo que realmente eres. Pero no todo en Maquiavelo es estrategia fría. También hay lecciones sobre liderazgo que tienen que ver con el ejemplo personal. Un príncipe debe estar presente en los momentos difíciles. Debe conocer a su pueblo. Debe ensuciarse las manos. Los líderes que se encierran en sus despachos y pierden el contacto con la realidad acaban siendo derrocados. Esto vale para un político y vale para un jefe que nunca pisa la fábrica o el taller. La desconexión entre la élite y la base es el principio del fin. Maquiavelo lo había visto en Florencia una y otra vez. Los gobernantes que solo escuchaban a sus aduladores terminaban tomando decisiones desastrosas. Los líderes que se rodeaban de voces críticas sobrevivían. Otra lección fundamental para el mundo actual es la gestión de la información. Maquiavelo recomendaba controlar el flujo de noticias que llegaban al pueblo. No para censurar, sino para evitar el caos. En una época donde las fake news se propagan más rápido que las verdades, esa advertencia es profética. Un líder moderno pasa buena parte de su tiempo gestionando crisis de comunicación. Un tuit mal interpretado puede destruir una reputación construida durante décadas. Una filtración interesada puede tumbar un proyecto empresarial. Maquiavelo ya avisó de que la información es poder, y que quien no controla su narrativa
está a merced de sus enemigos. El legado de Maquiavelo en el mundo de los negocios y la política contemporánea es inmenso, pero a menudo invisible. Nadie cita a Maquiavelo en una reunión de accionistas. Nadie lo menciona en un debate electoral. Sería un suicidio de imagen. Pero todos lo han leído. Todos lo aplican. Y todos saben que sus reglas, aunque incómodas, funcionan. Porque el mundo no ha cambiado tanto como nos gustaría creer. Las batallas ya no se libran con espadas, sino con informes, con campañas de marketing, con estrategias de comunicación. Pero los que las libran son los mismos seres humanos de siempre, con las mismas ambiciones, los mismos miedos, y la misma necesidad de entender cómo funciona realmente el poder. Después de 500 años, después de todas las polémicas, después de todas las prohibiciones, después de todos los debates, la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Tenía razón Maquiavelo? ¿Es el mundo realmente como él lo describió? ¿Somos los seres humanos tan egoístas, tan volubles, tan predecibles como él afirmaba? La respuesta no es sencilla, porque Maquiavelo no escribió una sola verdad, escribió muchas, y algunas eran más acertadas que otras. Hay que separar el trigo de la paja, lo que resiste el paso del tiempo, de lo que estaba ligado a su época, lo universal de lo contingente. Empecemos por lo que el tiempo ha confirmado. La naturaleza humana no ha cambiado. 500 años después, seguimos siendo criaturas movidas por el miedo, la ambición y el deseo. Seguimos obedeciendo más al temor que al amor en muchas situaciones. Seguimos juzgando por las apariencias, porque no tenemos tiempo de conocer la esencia de cada persona. Seguimos rompiendo promesas cuando el coste de cumplirlas es demasiado alto. Seguimos admirando a los audaces y olvidando a los prudentes. En esto Maquiavelo acertó de lleno, y lo demuestra la experiencia cotidiana. También acertó en algo más profundo. La política no puede ser gobernada por los mismos principios que la vida privada. Un padre perdona a su hijo una y otra vez. Un juez no puede hacer lo mismo con un criminal reincidente. Un amigo puede permitirse el lujo de la compasión incondicional. Un gobernante que perdona todas las traiciones está cavando la tumba de su Estado. Los roles sociales exigen éticas diferentes. Y pretender que todos los ámbitos de la vida se rijan por las mismas normas morales es un error que se paga caro. Esto no es cinismo, es sentido común. Pero Maquiavelo también se equivocó en algunas cosas. O mejor dicho, su análisis estaba limitado por la época en que vivió. Él creía que la historia era cíclica, que los estados nacen, crecen, se corrompen y mueren para volver a empezar. Hoy sabemos que la historia no es un círculo, es una espiral. No volvemos al mismo punto, sino que avanzamos hacia algo nuevo. Las democracias modernas, con todos sus defectos, han logrado algo que Maquiavelo creía casi imposible: crear sistemas políticos estables que no dependen de un solo líder virtuoso. Sistemas donde el poder se limita, se divide, se controla. Donde la alternancia no implica violencia. Donde el conflicto se canaliza a través de instituciones y no a través de ejércitos privados. Maquiavelo no podía imaginar esto. En su tiempo, la democracia era una rareza que solo había existido en la antigua Atenas y en la República Romana, y ambas habían terminado colapsando. Él creía que toda república estaba condenada a degenerar en tiranía. La historia posterior ha demostrado que no siempre es así. Que las repúblicas pueden perdurar si sus ciudadanos están dispuestos a defenderlas. Que la libertad no es una ilusión, sino una conquista frágil que hay que cuidar cada día. También se equivocó en su visión excesivamente pesimista de la naturaleza humana. Los seres humanos no somos solo egoísmo y ambición. También somos cooperación, altruismo, solidaridad. Las sociedades no se mantienen unidas solo por el miedo al castigo, también por la confianza, por los valores compartidos,
por el afecto. Maquiavelo, marcado por las traiciones que sufrió y por la dureza de su época, tendía a ver sobre todo el lado oscuro. Pero el lado luminoso también existe, y es igual de real. En cualquier caso, la pregunta sobre si Maquiavelo tenía razón está mal formulada, porque Maquiavelo no pretendía tener razón en todo. Pretendía describir un aspecto de la realidad que otros ignoraban. No dijo que el mundo fuera solo poder. Dijo que el poder es una dimensión inevitable de la vida social, y que quien no la entiende está condenado al fracaso. En eso sigue teniendo razón. No toda la política es maquiavélica. Pero ignorar a Maquiavelo es ignorar una parte esencial de la política. Y eso es algo que ningún gobernante, ningún líder, ningún ciudadano puede permitirse. Su obra no es un evangelio, es un espejo. Y depende de nosotros decidir qué hacemos con lo que vemos reflejado en él. Llamamos al final del viaje. Después de recorrer su infancia, su ascenso, sus descubrimientos, su caída, su exilio, su obra y su legado, toca hacerse la pregunta definitiva. ¿Quién fue realmente Niccolò Machiavelli? Un cínico que justificó la tiranía, un patriota que quiso salvar a Florencia, un científico de la política que describió el poder sin adornos, un filósofo republicano que amaba la libertad. Fue todo eso y ninguna cosa por separado. Porque Maquiavelo no cabe en una sola etiqueta. Como todos los grandes pensadores, desborda las categorías con las que intentamos encerrarlo. Fue un hombre que observó el mundo sin las gafas de la ideología. No era de izquierdas ni de derechas. No era progresista ni conservador. Era un empirista radical que se limitaba a describir lo que veía. Y lo que veía no siempre era agradable. Veía que los buenos pierden. Veía que los honestos son engañados. Veía que los ingenuos son aplastados. Y en lugar de refugiarse en ilusiones, decidió contar la verdad. Aunque esa verdad le costara la reputación, el cargo, la libertad. Aunque esa verdad le persiguiera durante siglos. Pero Maquiavelo no era un hombre amargado. Quienes lo conocieron hablaban de su sentido del humor, de su ironía, de su capacidad para reírse de sí mismo. Escribió comedias obscenas. Contaba chistes subidos de tono. Le gustaba el buen vino y la buena conversación. No era un amargado que odiaba a la humanidad. Era alguien que amaba tanto la verdad que estaba dispuesto a mirar de frente lo peor del ser humano sin pensar. Y luego se iba a la taberna, a jugar a las cartas y a olvidarse por un rato de todo. Esa combinación de lucidez y vitalidad es lo que hace de Maquiavelo un autor tan fascinante. No te juzga desde un pedestal moral. Como un amigo que ha visto demasiado y quiere evitarte los errores que él cometió. Te dice que el mundo es peligroso, que la gente miente, que el poder corrompe. Pero también te dice que puedes sobrevivir, que puedes triunfar, que puedes proteger a los tuyos si entiendes las reglas del juego. Sus libros no son deprimentes, son liberadores, porque te quitan las vendas de los ojos y te permiten ver la realidad tal como es. Su gran lección no es que el fin justifica los medios. Esa frase ni siquiera es suya. Su gran lección es que para hacer el bien en política, primero tienes que entender cómo funciona la política. Y la política no funciona según las reglas del catecismo. Funciona según las reglas del poder. Si ignoras esas reglas, serás aplastado. Y entonces no podrás hacer ningún bien. Esa es la verdad que Maquiavelo quiso transmitir. Una verdad que sigue siendo válida 500 años después. Murió en el olvido, como hemos contado. Pero el olvido fue temporal. Hoy su nombre es universal. Su libro se lee en las universidades, en las academias militares, en las escuelas de negocios.
Su pensamiento se discute en congresos de filosofía y en reuniones de estrategas políticos. Su fantasma recorre los pasillos del poder, mucho después de que los Medici, los Borgia, los Sforza y todos sus contemporáneos hayan sido olvidados. Al final ganó él, no con las armas, que nunca empuñó, no con el dinero, que nunca tuvo. Ganó con las palabras, con las ideas, con la verdad incómoda que nadie quería escuchar, pero que todos necesitaban oír. Maquiavelo nos enseñó que el poder no es ni bueno ni malo, es una herramienta. Depende de quién la use y para qué. Nos enseñó que la política no puede ser gobernada por la moral privada, pero tampoco puede prescindir de toda moral. Nos enseñó que es mejor ser temido que amado, pero que nunca hay que ser odiado. Nos enseñó que las apariencias importan, pero que la realidad acaba imponiéndose. Nos enseñó que la fortuna es voluble, pero que los audaces pueden domarla. Nos enseñó que la república es mejor que el principado, pero que a veces hace falta un príncipe para salvar la república. Nos enseñó a mirar sin miedo, a pensar sin dogmas, a actuar sin ingenuidad. Por todo eso, Maquiavelo sigue siendo nuestro contemporáneo. El hombre que entendió a la humanidad, el amigo que nos susurra al oído las verdades que no queremos escuchar, el fantasma que nos recuerda que el mundo no funciona como nos gustaría, pero que podemos sobrevivir en él si aprendemos sus reglas. 5 siglos después, seguimos jugando el mismo juego, y él nos dejó el manual de instrucciones. Imagina por un momento que Maquiavelo pudiera ver el mundo actual. Imagina que pudiera caminar por las calles de Florencia hoy, con sus turistas, sus museos, sus cafeterías. Probablemente no reconocería casi nada. Los coches, los teléfonos, las pantallas gigantes. Pero si entrara en un palacio de gobierno, si entrara en la sede de una gran corporación, si entrara en la sala de reuniones donde se toman las decisiones que afectan a millones de personas, entonces sí reconocería algo. Las miradas, los silencios, las sonrisas que ocultan intenciones, las alianzas que se tejen en los pasillos, los egos que chocan, las ambiciones que se disfrazan de buenas intenciones. Eso no ha cambiado nada. Han pasado 5 siglos desde que aquel niño invisible naciera en una Florencia rota y peligrosa. 5 siglos desde que empezara a observar el mundo con una atención que muy pocos tienen. 5 siglos desde que aprendiera, a base de golpes y traiciones, las reglas más oscuras de la política. 5 siglos desde que escribiera en la soledad de su exilio el manual que todos leerían a escondidas. Y sin embargo, sus palabras no han envejecido, porque no hablaban de su tiempo, hablaban de todos los tiempos, hablaban de nosotros. Maquiavelo nos dejó un testamento incómodo, una herencia que muchos preferirían rechazar, porque nos obliga a mirar lo que no queremos ver, nos obliga a aceptar que el mundo no es justo, que los buenos no siempre ganan, que la verdad no siempre triunfa, pero también nos da las herramientas para cambiar eso. Porque el primer paso para transformar la realidad es entenderla, y nadie la ha entendido mejor que él. No nos prometió un paraíso, no nos vendió utopías, no nos dijo que la política podía ser limpia y pura. Nos dijo que la política es sucia, complicada, a veces sangrienta. Pero también nos dijo que puede ser noble, si se ejerce con inteligencia y con propósito. Que un príncipe que protege a su pueblo es más valioso que un santo que reza en su celda. Que un líder que toma decisiones difíciles para evitar un mal mayor merece respeto aunque no aplausos. Que la grandeza de un Estado no se mide por la pureza de sus gobernantes, sino por la seguridad y la libertad de sus ciudadanos. Su mensaje final no es pesimista, es realista, y el realismo bien entendido es la base de toda mejora. Porque solo quien acepta el mundo como es, puede empezar a cambiarlo. Los soñadores que se niegan a ver la realidad, terminan devorados por ella.
Los que la miran de frente tienen al menos una oportunidad. El nombre de Maquiavelo seguirá provocando debates dentro de 500 años. Porque sus ideas no se agotan. Cada generación las lee a su manera. Cada época encuentra en sus páginas algo nuevo. Los totalitarios buscaron justificación. Los demócratas buscaron advertencias. Los cínicos buscaron excusas. Los idealistas buscaron antídotos. Y todos encontraron lo que buscaban. Porque Maquiavelo es un espejo. Te devuelve lo que tú llevas dentro. Si eres cínico, verás cinismo. Si eres patriota, verás patriotismo. Si eres estratega, verás estrategia. El libro no cambia, cambias tú al leerlo. Terminamos, cerramos el libro, apagamos la vela, pero el fantasma de Maquiavelo no se va. Se queda ahí, en una esquina de la habitación, con su mirada aguda y su sonrisa irónica, esperando, observando, susurrando al oído de quien quiere escuchar. Las reglas del poder, las mismas de siempre, las que nadie quiere admitir que conoce, las que todos aplican en secreto. 5 siglos después, seguimos jugando el mismo juego, y Maquiavelo sigue ganando. No porque tuviera ejércitos, no porque tuviera dinero, no porque tuviera poder. Ganó porque tuvo el coraje de escribir la verdad en un mundo que prefería las mentiras. Y eso, en cualquier época, es lo más peligroso que se puede hacer.